Soy Pablo Armero y esto es la Biblia hoy. Estamos en el libro de Hebreos, estamos en el tercer capítulo de la serie y hoy vamos a centrarnos en una pequeña porción de el libro que se encuentra en el capítulo 2 del 1 hasta el 4, que podemos titular La gran salvación. Como hemos comentado en infinidad de ocasiones, nada en la Biblia aparece por casualidad. Nada en ella viene de un vacío intelectual, sino que cada libro, como una unidad literaria, con un mensaje propio, nos va desarrollando todo el pensamiento que el autor inspirado quiere desarrollar entre sus páginas. Por eso, para poder estudiar esta pequeña pero impresionante sección, debemos de recordar cómo hemos llegado al capítulo 2, versículo 1. El libro nos ayuda a entender que se va a repetir una secuencia en todo él. Primeramente, el apóstol va a exponer una exposición doctrinal, es decir, va a recordarnos fundamentos principales de nuestra creencia, en este caso, en el libro de Hebreos, en el Hijo de Dios único. Y después, en un segundo paso, siempre hará una exhortación, un llamado a volver a recordar y aceptar el mensaje que previamente nos ha planteado. Así será a lo largo de todo el libro e iremos explicando cada una de estas secciones. Por lo tanto, para poder entender cuál es la llamada de atención de Pablo a los lectores, debemos de recordar que en la exposición que vimos anteriormente nos daba tres ideas fundamentales. Los versículos del 1 al 14. En primer lugar, nos dijo que el Hijo de Dios, Jesús, el Dios hecho hombre, era superior a los profetas. Después avanzó en su reflexión y nos dijo que tenía una mejor salvación que la que habían tenido los hebreos hasta su muerte. Y en tercer lugar, nos recordó que el Hijo de Dios es superior a los ángeles. ¿Y cómo lo hizo? Dijo en el capítulo 1, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Es decir, comparando a los profetas y a Jesús, nos dice que es el gran profeta a través de su encarnación en la tierra. En segundo lugar, superior al valor de los sacerdotes que conocían los destinatarios primeros de la carta. Habiendo efectuado el perdón de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está comparando la situación de los sacerdotes, que los destinatarios conocían perfectamente porque tenían un origen judío. Cuando entraban en el santuario
y ejercían sus funciones del culto, volvían a sus casas y continuaba el sacrificio diariamente o anualmente. Sin embargo, el apóstol ya nos ha dicho que una vez que realizó una única vez el perdón de los pecados en sentido general y en sentido jurídico, se sentó definitivamente a la diestra de las majestades en las alturas. Y en tercer lugar, nos planteó una hipótesis con dos preguntas. ¿A cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú? Tras una serie de citas que va encadenando de la Biblia hebrea, termina esta sección doctrinal diciendo, ¿no son todos ellos espíritu ministradores enviados para servir a los que han de heredar la salvación? Y aquí plantea un contraste que es espectacular. Jesús, es decir, el Hijo de Dios, es superior a los ángeles por ser el único Hijo de Dios. Porque los ángeles son agentes espirituales que al servicio de Dios son una ayuda para la humanidad en las ocasiones en las cuales Dios lo cree oportuno. Estas tres ideas nos permiten introducirnos ya en la primera exhortación del libro, que, como tenemos aquí en la pantalla, va a tener dos partes muy intensas, realmente espectaculares. Pero quisiera volver a recordaros la idea de que para poder entender el llamamiento o la exhortación que el autor nos hace, tenemos que recordar las tres hipótesis que acaba de plantear. El Hijo, superior a los profetas, el Hijo tiene una salvación superior para nosotros y es superior a los ángeles. Pues bien, ahora nos lleva a reflexionar y llama nuestra atención sobre dos aspectos fundamentales. En primer lugar, como vamos a leer en el versículo 1, nos dice estar atento a todas estas cosas. Y en segundo lugar, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Os invito a que me acompañéis y que me permitáis acompañaros en esta comunidad virtual, en la reflexión de este llamado, de esta exhortación a vivir una vida en el Hijo y en el plan de salvación. El texto nos dirá, como tenemos en la pantalla, por esta razón, es decir, por los tres principios doctrinales que hemos recordado. El Hijo superior a los profetas, la acción en el Hijo es superior a cualquier otra. Y en tercer lugar, por ser Hijo, nunca se dijo a los ángeles, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Por esta razón, nos dice el apóstol, para no ir a la deriva, para no ir a un final incierto, tenemos que prestar más atención a lo que hemos aprendido, es decir, las tres ideas que acabamos de comentar. Y nos hace una exhortación extraordinaria y profunda. Pues, si la palabra hablada por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia fue justamente castigada, hay muchos relatos en la Biblia que ellos utilizaban, donde los ángeles fueron enviados de Dios para proteger a la humanidad o
para ejercer acciones de protección de la humanidad. Pero los ángeles siempre actúan por una orden directa de Dios. Son seres creados, son seres que pertenecen a la creación de Dios y por lo tanto pertenecen al control de Dios sobre su obra. No son entes que tengan capacidad de actuar por propio diseño. ¿Cómo escaparemos? Dice el apóstol. ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Quién es el nosotros de aquí? Aquellos seguidores de Jesús que habiendo aceptado con anterioridad el plan de salvación en Cristo Jesús, están volviendo, están retrocediendo a sus antiguas prácticas, anulando la función del Hijo de Dios en su vida. Por eso nos plantea una pregunta. Si no damos valor a la superioridad del Hijo de Dios sobre las instituciones de la primera alianza, ¿cómo pretendemos nosotros que Jesús nos lleve a la salvación? A esa salvación que es superior a la que se practicaba como una parábola en toda la época de la Biblia hebrea. Dice, una vez que fue anunciada al principio por el Señor, es decir, hace referencia al periodo en el cual Jesús estuvo en la tierra. Son lo que se conoce como los dichos y hechos de Jesús. Jesús fue el primer gran anunciador del reino de Dios. Por eso, el autor del libro nos dice, porque fue anunciada al principio de la era mesiánica por el Señor mismo y que nos han confirmado los que caminaron con Él, los que vivieron las experiencias, los que vieron y observaron cómo Jesús enseñaba, predicaba y cómo Jesús sanaba, como símbolo real de que el reino de Dios ha llegado hasta nosotros y que es una antesala hacia la eternidad. Mientras Dios añadía a su testimonio, es decir, al testimonio de Jesús y de los apóstoles, añadía importantes, gigantescas señales, con varios milagros y distribuyendo dones del Espíritu Santo según su voluntad. Jesús aquí puede estar perfectamente haciendo alusión a la promesa que le hizo a sus discípulos en el aposento alto de que y yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador, otro paráclitos, para que esté con vosotros hasta el fin. No os dejo huérfanos. Esta exhortación tiene una importancia trascendental en el mensaje del libro de los Hebreos. ¿Cuál sería nuestro destino si olvidamos la superioridad del Hijo de Dios? Es decir, la superioridad del único Hijo de Dios sobre todas las instituciones del plan de salvación, que eran una parábola del verdadero plan de salvación que se realiza exclusivamente a través del Dios encarnado, el Hijo de Dios. Recibimos, como lectores que llegamos hoy al libro, recibimos un llamado de parte de Dios. No podemos descuidar el mensaje de Jesús como profeta. No podemos olvidar en nuestra vida el mensaje de Jesús como el gran Salvador. Y no podemos olvidar
que Jesús es superior por ser hijo de Dios a toda la creación, porque Él tiene un origen divino, porque María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. En este día te hago una invitación y me hago una invitación especial. No olvides que el Hijo de Dios, en cuanto al plan de salvación, es superior a cualquier otra institución que pueda haber en la tierra. Y tenemos una cita. Seguiremos estudiando el libro y seguiremos comprendiendo la superioridad de Jesús sobre cualquier antigua institución o incluso alguna de la que se haya podido crear hoy en la actualidad.